Padre, en esta hora yo pido que ese amor, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, se esté manifestando en nuestros corazones, se esté manifestando en nuestro espíritu, Señor. Y que esta palabra que va a ser impartida, Señor, no sea una palabra de un hombre, de una mujer, Señor, sea una palabra que venga de tu trono, Señor, a tu pueblo. Padre, yo pido que tú me des lengua de sabios, Señor. Y yo pido, Señor, que tú nos des un corazón sensible y entendido, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Aleluya. Diga, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar a mí. Dios me va a hablar a mí. Porque a veces decimos, es para, no vino. No. Dios me va a hablar a mí. Amén. Dios me va a hablar a mí. Y te digo algo, Dios me habló a mí. Amén. En estos tiempos, en estas épocas, en estas circunstancias que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar bien conscientes de quiénes somos y de dónde estamos parados para poder prevalecer. Tú y yo tenemos que estar conscientes de quiénes somos, de dónde estoy yo parado, en quién he creído, en quién he confiado, en quién está puesta mi esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien firme si queremos prevalecer. Amén. Asistimos a una iglesia, quizás todos los que estamos aquí decimos, pues yo asisto a una iglesia regularmente. Quizás no tan regular, pero me esfuerzo en hacerlo. Quizás hay algunos aquí que formen parte de algún equipo de servicio dentro de la iglesia, visible o no tan visible, pero dentro de un equipo de actividades dentro de la iglesia. Pero yo quiero decirte que la actividad no lo es todo. Actividad no es sinónimo de efectividad. Si tú y yo venimos, si tú y yo nos enrolamos en un servicio, si tú y yo empezamos a funcionar, pero empezamos a creer que ese servicio va a suplir mi relación con Dios, estamos equivocados. Mi servicio, mi actividad no tiene nada que ver con que mi relación sea mayor o menor con Dios. Claro que la voluntad de Dios es que nosotros sirvamos, nos enrolemos, participemos, seamos parte activa dentro de donde nosotros nos congregamos. Pero a veces creemos que el servicio suple mi relación con Dios. Mi actividad no es lo que me fortalece. Mi relación con Dios es lo que a mí me va a fortalecer. El conocer mi verdadera identidad es lo que va a fortalecer mi vida espiritual en cualquier etapa, en cualquier circunstancia y en cualquier situación de mi vida. Eso es lo que a mí me va a fortalecer. Y sabes, es cierto, no somos perfectos. No hemos llegado todavía a esa estatura del varón perfecto. Todavía nos equivocamos. Todavía tomamos decisiones incorrectas. Todavía tendemos a hacer nuestra voluntad. Es cierto. Hay veces que hemos tomado decisiones que nos han llevado más que a la victoria, al fracaso. ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que todos lo hemos hecho. Aún estando en Cristo lo hemos hecho. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de situaciones no nos deben de apartar del camino. Ese tipo de situaciones lo que nos deben de enseñar es que debemos de confiar menos en nosotros y aprender a confiar más en Dios. Cuando tú y yo pasamos por esa situación podemos tomar dos decisiones. O me la vivo lamentándome y enojándome conmigo mismo por lo que hice y me aparto, o aprendo que no puedo ser tan confiada conmigo misma y que debo de depender de Dios. Nosotros debemos de ser más dependientes de Él. Amén. ¿Sabes que nos hemos vuelto muy independientes de Dios y más dependientes de nosotros mismos? Dependemos más de nuestro estudio, de nuestro dinero, de nuestra posición, de nuestro trabajo, de las pertenencias que podamos tener, y pensamos que eso suple nuestra dependencia en Dios. Pero yo quiero decirte que nunca podemos suplir
la dependencia en Dios con las cosas que nosotros tenemos. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 1:6? Dice la palabra: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No lo hemos alcanzado todo, no hemos llegado todavía, pero tenemos una promesa, que es que Él lo va a perfeccionar en nuestras vidas. No te desanimes si no sientes que eres todavía el producto terminado. Más bien estamos siendo un producto en proceso. Estamos en proceso, estamos caminando. Amén. En el Antiguo Testamento, yo creo que la mayoría conocemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió esclavitud en tierra de Egipto y Dios los sacó para poseer una tierra nueva. Amén. Esa gente que Dios le dio la promesa fueron los que no pudieron ver esa tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? Ellos salieron, pero esa generación que salió no pudo ver la tierra prometida. ¿Sabes cuál fue el problema por el cual ellos no pudieron ver la tierra prometida? Su problema era la falta de identidad en Dios. Ellos no tenían una identidad conforme al Dios que los quería sacar de esa tierra. Y sabes que lo mismo está sucediendo en nuestra actualidad. En este medio que nos estamos moviendo últimamente, en estas circunstancias que nos están rodeando, hay un problema de identidad. Hay un problema de identidad. Los israelíes, ellos se veían como langostas. ¿Recuerdan cuando fueron a recorrer la tierra prometida que decían: ellos son gigantes y nosotros somos como langostas? Ellos se veían pequeñitos. Ellos se veían sin poder. Decían: ellos nos van a aplastar a nosotros. Ellos se veían como gente que no podía hacer las cosas. Y a pesar de que el Señor había hecho cosas bien poderosas por ellos, ellos nunca pudieron desarrollar una identidad correcta de acuerdo al Dios que tenían. No era por falta de promesa, no era por falta de señales, no era por falta de milagros. Ellos tenían todo eso. Lo que no habían adoptado era una nueva identidad de acuerdo al Dios que los estaba sacando de la esclavitud. Ellos todavía tenían una mente de esclavos. ¿Se acuerdan cuando empezaron ellos a murmurar y a decir: mejor nos hubieran dejado allá? Extrañamos lo que comíamos, extrañamos cómo estábamos, extrañábamos todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque su identidad todavía estaba en la esclavitud y no en la libertad con la que Dios los estaba sacando del pueblo de Egipto. ¿Y sabes que ese problema de identidad los llevó a no conocer la tierra prometida? ¿Será posible que lo que ahora está impidiendo que el pueblo de Dios no disfrute de la bendición sea que no tenemos la identidad correcta en Cristo? ¿Será posible que ahora que tenemos a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, nuestro problema de identidad nos lleve a no disfrutar de esa tierra que Dios nos está prometiendo? Yo quiero decirte qué significa identidad. Y para los que me vieron así raro, cuando yo te diga qué significa identidad, tú me vas a decir si no es cierto. Identidad es el conjunto de características propias que distinguen a una persona de los demás individuos. Identidad es el conjunto de características propias de una persona que la distinguen de los demás individuos. ¿Cuál es tu identidad? Son tus características que te van a distinguir de los demás. ¿Y sabes que ahora ya no se tiene identidad propia? Ahora ya no hay una identidad propia. Todo es copia de lo que vemos en alguien más. Tú sabes cuando el joven ya entró a la escuela que estuvo de vacaciones porque ya llega hablando diferente. Tú sabes
el medio en el que se está desarrollando, por la forma en la que ahora se quiere vestir, en la que ahora se quiere comportar y a los lugares donde quiere ir. ¿Por qué? Porque ya no hay una identidad propia, ya todo se está copiando de lo que vemos. La forma de vestir, la forma de peinarnos aún, todos los hombres con la rayita aquí y todos en serie, ¿sí o no? Las mujeres todo un cierto tipo de cabello, los tenis, todos los tenis con la rayita aquí blanca, parece como hechos en serie. ¿Por qué? Porque está faltando una identidad propia, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro del pueblo de Dios, porque sentimos que no hay modelos dignos de imitar. Entonces nos vamos a ver al artista de moda, entonces nos vamos a ver a la actriz que mejor cuerpo tiene para imitarla, nos vamos a imitar, pero se nos olvida que cada uno tenemos características propias que nos diferencian de los demás. Características propias que nos diferencian de los demás. La forma de hablar, ¿cómo ha cambiado? Ahora los modismos ya son muy diferentes. Oiga, en mis tiempos, aunque me oiga como abuelita, en mis tiempos era el regreso a clases, ¿sí? Caminito de la escuela. Ahora es back to school. ¿Han visto los comerciales? Y en inglés y con la entonación. ¿Qué es eso? Que ya todo mundo se engloba en una misma característica. Y cuando menos piensas, tú ya estás hablando de la misma forma que los demás. Hasta la forma de pronunciarlo es diferente, ¿se fijan? ¿Y por qué es esto? Porque queremos encajar en cierto círculo, porque queremos ser parte de. Pero en parte de ¿qué vamos a hacer? ¿De parte de una sociedad que está más lejos cada vez del temor de Dios? Queremos encajar en un círculo que cada vez es más permisivo con lo que se llama pecado. En eso es en lo que nosotros a veces estamos queriendo encajar. Yo quiero decirte algo, que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que tener, oye, si ahora los bebés ya nacen con los ojos abiertos, no como antes que los abrían a los 2 meses, tenemos que tener los ojos abiertos y ver qué corriente nosotros estamos siguiendo a veces sin pensarlo. Papás, es tiempo de dejar que las redes sociales y el espíritu de este mundo sean las nanas de nuestros hijos. Y tenemos nosotros que tomar el control de la educación de nuestros hijos. No importa que esté grandulón, que tenga 20 años, es tu hijo y es tu responsabilidad. Ay, no, es que me dijo que no quería venir, y para estarlo lidiando y levantándolo de la cama y haciendo corajes, lo dejé ahí y yo me vine a la iglesia. Y cuando Dios te dé cuentas de lo que te confió, ¿qué le vas a decir? Mi niño se me levanta y aunque sea en pijama se me va a la iglesia. ¿Sabes que la primera vez que yo fui a Maranata, yo le he contado antes, mi mamá empezó a asistir a la iglesia, yo no quería, soy honesta. Ella iba y yo no iba. Ella llegaba y me encontraba viendo películas porque yo no quería ir. Y le prometí que un día iba a ir. Y se llegó el día que le prometí y tuve que cumplirle. Y yo me puse lo más desarreglada que pude para que le diera pena y no me llevara a la iglesia. Y aún así me dijo, vamos. El peor pantalón que yo tenía, la playera más fea, y no me peiné. Y mi mamá me veía y dice que por dentro decía, Dios mío, pero no me dijo nada. Y aún así me esperó y nos fuimos a la iglesia. Y yo en el camino decía, se tiene que arrepentir. O sea, ¿cómo me va a llevar así? ¿Le va a dar pena que yo entre así? Pues no le dio pena. Y me metió así y me sentó y me presentó con el pastor para que más vergüenza me diera. ¿Y sabes qué? Dios hizo algo en mi vida. Yo no fui por emoción, no fui porque quería, no fui porque, ay, Dios me va a hablar. No fui, yo fui por obligación. Pero ahí Dios hizo algo. Tú no sabes si en esa traída fuerzas de tu hijo, Dios va a hacer algo.
Oye, ahora parece que los niños desde los 8 o 9 años ya mandan en lugar que los papás. Y ¿sabes qué? Yo eso lo entendí y yo lo compartí el domingo. A mí Dios me habló bien clarito de eso el domingo. Nosotros decimos, son los jóvenes los que el diablo los está atacando. Es la juventud la que está pasando tiempos difíciles. Pero quiero decirte que esa generación de relevo, que son los niños, ya están empezando a padecer situaciones que no nos imaginamos. ¿Para qué nos esperamos a que ellos crezcan para empezar a hablar con ellos? ¿Para qué nos esperamos a que ellos caminen más y se tropiecen si nosotros podemos hacer algo? Amén. Yo lo compartí el domingo. Queremos que la maestra de escuela dominical nos lo eduque 2 horas, lo que nosotros no hacemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es momento de abrir nuestros ojos. Los niños desde pequeños nos entienden. Los niños desde pequeños nos entienden. Mira, ahora los niños ya no ven tele. Los jóvenes ya no ven novelas. Ya todo es Netflix. Ya todo es YouTube Red. Ya no es lo mismo. Ya no son los artistas, ahora son los influencers y los youtubers. Y no estoy hablando ya de jóvenes, desde los niños vienen y me platican. Y lo peor es que sus youtubers y sus influencers son de la misma edad que ellos, de 8 o 9 años. ¿Y qué están diciendo a esta generación, a estas personas? Mira, yo puedo hacer dinero sin esforzarme. Yo puedo ser famoso sin estudiar y sin levantarme de mi cama. Solamente grabando videos y haciendo barbaridad y media y la gente me aplaude. ¿Es cierto o no es cierto? Y esos son los que ahora estamos siguiendo. Esos son los que ahora son los ídolos de las redes sociales. Esos son los que están imponiendo una moda y están imponiendo un estilo, aún dentro del pueblo de Dios. Porque ahora la fama se mide por el número de seguidores que tú tienes. Ya la fama ya es por el número de seguidores que tú tienes. Si eres famoso, tienes muchos seguidores en tus redes sociales, y si no, tienes poquitos likes. Si Jesús hubiera tenido una red social, no hubiera sido famoso y no hubiera tenido muchos likes. Al contrario, porque hubiera habido mucha gente que se hubiera opuesto a lo que él hacía. Y tampoco hubieran estado viendo sus en vivos, como a veces nosotros perdemos el tiempo viendo en vivos de cuánta cosa sucede. ¿Sabes que la otra vez estaban pasando un en vivo en YouTube de una persecución en Estados Unidos de un delincuente? Y le estaban pasando y era una camioneta y brincó semáforos y las patrullas, y bueno, haz de cuenta que era una película, hasta que lo cercaron. A mí me llamó la atención ver, y yo lo estaba viendo porque me llamó la atención ver cómo la gente estaba arriesgando su vida por grabar lo que estaba pasando. Tenían los policías cercando, tenían la persona esta que sale de la camioneta para correr. Yo no sé si tendría un arma o no, y toda la gente con el celular, 4 o 5 en la pura esquina. ¿Por qué? Porque lo estaban grabando, porque estaban haciendo en vivos, porque querían que su noticia fuera la que saliera primero, porque se querían hacer famosos. Ahora es la motivación, que todo mundo me vea, que todo mundo sepa lo que yo estoy haciendo, que yo sea importante, que haya mucha gente que me siga. Pero yo te voy a preguntar algo. Si a ti te dieran la oportunidad de ser famoso y que mucha gente te siguiera, ¿qué tienes en tu espíritu para edificar a los demás? Si tú vas a ser famoso y vas a influenciar a alguien, ¿qué le darías? ¿Qué le influenciarías? Joven, que te gusta que te sigan en redes sociales, ¿qué tienes de vida de Dios en ti para compartir con los demás? Y a veces nada más se habla de los jóvenes, pero a veces las hermanas nos metemos, nos clavamos en el celular y en la red social y
Y ya más cuando se le halla, olvídate. Y se le da like a cuanto disparate se encuentra. Yo quiero decirte que ahora estamos viendo la multiplicación de la maldad como nunca antes. Y a veces nosotros estamos siendo partícipes de ello. Empezamos a seguir a ese tipo de personas. Empezamos a darle like a ese tipo de publicaciones. Nos empezamos a enrolar en ese tipo de conversaciones que no edifican. Y lo peor es que hasta las compartimos. Y dígame anticuada y dígame lo que quiera, pero no tengo Facebook y no lo pienso tener. No me quiero enterar de la vida ajena. Mire, sin preguntar me entero. De verdad, sin preguntar me entero. Porque vienen y me dicen, uy, ni sabe, el hermano fulanita con la hermana fulanita se echaron un rango en Facebook. Mire, así y así. ¿Qué es eso? Que estamos siendo partícipes nosotros también. ¿Y dónde está nuestra identidad en Cristo? ¿Dónde está la identidad de un hijo de Dios? Con una identidad bien definida en Cristo, nosotros podemos influenciar a otros. Podemos ser ese canal de bendición entre Dios y esas personas. Pero si nuestra identidad en Cristo no está bien definida, en lugar de ser influencia, vamos a ser influenciables. Vamos a ser influenciables. Nosotros tenemos que agarrar esa identidad en Cristo para que no nos pase lo que el pueblo de Israel, que habiéndosele dado la promesa, no alcanzó a disfrutar de la bendición. ¿Por qué? Porque no quiso dejar lo viejo, porque no quiso dejar lo que ellos sabían que ya no les pertenecía. Ellos ya no estaban en Egipto, ellos ya no estaban trabajando, ellos ya no estaban siendo sometidos en lo físico, pero en su espíritu y en su mente ellos seguían estando ahí. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Nosotros tenemos que dejar que el mundo salga de nosotros y ser una buena influencia para los que nos rodean. Para lo que nos rodean. Mucho se habla de una identidad en Cristo. Mucho se habla de mi verdadera identidad. Pero ¿tú sabes cuál es la identidad en Cristo? ¿Tú sabes cuál es la identidad que tú debes de tener? Quizás tú digas, bueno, yo tengo que cambiar, pero ¿en qué cambio? ¿Qué hago? O sea, ahora cómo debo de pensar, ahora cómo debo de hacer las cosas. La misma identidad que Jesús tuvo cuando se hizo hombre y anduvo en esta tierra, es la misma identidad que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios. La misma. Porque si yo te digo la misma de Jesús que está sentado a la diestra del Padre, tú me vas a decir, ay, es imposible, o sea, Él ya está santificado. No, la misma identidad cuando se hizo hombre, cuando anduvo caminando en esta tierra, cuando pasó por situaciones difíciles, cuando sufrió traiciones, cuando sufrió angustias, la identidad que Él tuvo aquí es la misma que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios. Y yo quiero darte 5 puntos nada más. 5 puntos en los que tú vas a encontrar cuál es la identidad en Cristo. Jesús padeció, vivió, anduvo aquí, se hizo hombre, pero hubo características especiales que a Él lo hicieron que venciera. 1, Jesús sabía que era un hijo muy amado. La primera característica de una verdadera identidad en Cristo es que tú y yo sepamos que somos hijos muy amados. Dice la palabra en Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, que es en el que yo me complazco, en el que yo me deleito. Tú y yo podemos decir que Dios diría lo mismo de nosotros cuando andamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo. Esta es mi hija amada en la cual yo me complazco. Lo que ella está haciendo es de toda mi complacencia. Como ella está hablando, es de toda mi complacencia. Yo me deleito con lo que ella está haciendo. ¿Lo podríamos decir nosotros?
No me conteste porque ya se quedó muy callado. Pero Jesús sabía que el Padre se complacía porque era un hijo amado. Tú y yo tenemos que saber que somos hijos amados de Dios. Hay 2 veces en la palabra de Dios que se manifiesta que se dice que Dios le dijo a Jesús: es mi hijo amado. Y uno es cuando fue llevado al desierto, y la otra vez es cuando estaba a punto de morir, cuando estaba a punto de ser traicionado, cuando estaba a punto de ser entregado, cuando iba a ser crucificado. Ahí también hay una mención que dice que era su hijo amado. ¿Sabes que los momentos más duros de su vida los pudo soportar? Porque él sabía que era un hijo muy amado por Dios. No importa lo que estaba pasando, no importa lo que iba a sufrir, no importa lo que le estaban diciendo, él sabía que era un hijo amado de Dios. Cuando tú y yo sabemos que somos hijos amados de Dios, el desierto más seco y más duro no nos va a poder detener. La influencia más tremenda no va a poder detenernos. La muchacha más guapa no va a poder capturarnos. El joven más atractivo no nos va a poder desviar, porque somos hijos amados. Y yo quiero que cuando Él voltee diga: yo tengo complacencia en ella. Yo tengo complacencia en ella, yo la amo. La identidad es lo que nos impulsa más allá de lo que vemos y de lo que sentimos. De lo que vemos y de lo que sentimos. Cuando tú y yo nos sentimos amados y nos sentimos protegidos, estamos confiados, estamos seguros. Si tú y yo sabemos que somos unos hijos amados de Dios, vamos a tener un caparazón que no importa dónde nos movamos, no importa el trabajo tan difícil, no importa la escuela, no importa la sociedad, no importa lo que te digan, tú tienes ese caparazón de amor que tú dices: no importa, a mí Dios me ama. Yo sé que soy un hijo amado de Dios. No importa lo que digan los demás, no importa si están de acuerdo con mi forma de ser o no. No importa si están convencidos con que yo diga: no voy, no acepto, yo no participo en eso. Yo soy un hijo amado de Dios. Nuestra identidad es como un caparazón que protege nuestro corazón y nuestra mente de los ataques de Satanás. Él sabía que era un hijo muy amado. Número 2, Jesús sabía que Él tenía el poder para vencer las pruebas y las tentaciones. Jesús sabía que Él podía tener el poder para vencer toda prueba y toda tentación. Dice la palabra en Lucas 10:19. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Quiere decir que Él nos está dando autoridad. Quiere decir que Él nos está dando una fuerza diferente. Quiere decir que Él nos está dando un equipo diferente. ¿Para qué? Dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y nada nos dañará. Mira que cuando Jesús fue llevado al desierto, cuando vino el diablo y le tentó, Él pudo responder con escrito está, no solamente con una palabra. Él dijo escrito está porque Él sabía que tenía el poder para poder vencer. Hay mucha gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, pero a la primera tentación se resbala y cae. No es el conocimiento, es que tú sepas lo que eres en Dios. Yo les digo a mis hijas y yo les digo a varios muchachos de aquí: tú vas a ir solo a la escuela, papá y mamá no van a ir contigo, el pastor no te va a estar checando en el recreo, en el receso. Tú vas a estar solo y enfrentándote. Nadie te va a estar vigilando. Ahí es donde tú vas a demostrar el carácter de un hijo de Dios. Ahí es donde tú vas a sacar la fuerza para poder vencer la tentación, para poder vencer el problema, para poder vencer la situación. No cuando te están cuidando, no cuando te están viendo.
cuando tú te estás enfrentando a ese problema allá afuera. Ahí es cuando se demuestra la verdadera identidad de un hijo de Dios. Jesús le pudo citar las escrituras, no porque las conocía, le citó las escrituras porque las estaba viviendo. Y él sabía que él tenía el poder para vencer toda prueba y toda tentación. Mira, muchas veces vienen y dicen: es que usted sabe, la carne es débil, por eso caí. No es cierto, era el espíritu el que estaba débil y la carne estaba bien fortalecida, por eso se cayó. Cuando sabemos que tenemos el poder para vencer toda circunstancia y toda tentación, mira, la excusa de la carne es débil ya no te va a funcionar, porque si tu espíritu es fuerte, tu carne se tiene que someter. Es que soy hombre y usted sabe, Jesús fue un hombre y no cayó en tentación. Yo creo que oportunidades las ha de haber tenido, pero no lo hizo porque él sabía quién era. Tenía el poder para vencer toda prueba y toda tentación. Número 3, él sabía que no pertenecía a este mundo. Y si a mí me lo pudiera numerar, porque yo los anoté conforme Dios me los iba dando, pero si yo los pudiera acomodar en orden, yo creo que yo lo pusiera en el 1. Jesús sabía que no pertenecía a este mundo. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Qué hacemos tratando de encajar y caerle bien a todos, aunque sabemos que lo que hace no está bien? Yo no digo que te pelees con todo mundo, no. Yo no digo que des la espalda, no. Pero es muy diferente tratar de intimar con ciertas personas, tratar de quedar bien, ser de su agrado, cuando tú sabes que lo que hacen no es lo correcto. Dice la palabra en 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo no tenemos el espíritu de este mundo. Tú y yo tenemos el espíritu que proviene de Dios. Tú y yo tenemos ese espíritu. Si tú y yo estamos bien conscientes del espíritu que tenemos y de quién le pertenecemos, no vamos a andar corriendo atrás de toda corriente nueva, porque no nos va a llamar la atención. Porque no nos va a llamar la atención. Sabes, yo estaba viendo que en Columbus, Ohio, Rod Parsley tiene una universidad. Y ahora que iniciaron las clases, hicieron un culto, un devocionario, santificaron la escuela, oraron, presentaron a Dios el ciclo escolar. Y yo me quedé viendo eso y dije: ay, ¿quién pudiera mandar a sus hijos a una escuela así? Dije: ay, ni modo que se te descarríe el chamaco. O sea, si se te va a descarriar, te lo regresan, definitivamente. Pero no todos tenemos la oportunidad de esa situación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner eso de pretexto? No. Nosotros sabemos que no somos de este mundo, que no pertenecemos a los chismes de la colonia. Nosotros sabemos que no pertenecemos a la murmuración que todos hacen, al juicio que a veces es tan mordaz en muchas ocasiones. Sabemos que no pertenecemos a muchas prácticas que se hacen últimamente. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Jesús anduvo en este mundo, pero no perteneció a este mundo. Tú y yo estamos aquí, estudias, trabajas, te mueves, vas a la tienda, vas al súper, vas a donde tú quieras, a un centro comercial, pero no eres parte de eso. No eres parte de eso. Oye, no puedes entrar a una tienda con cierta música que es puro, porque ya el piecito se te está haciendo así. Ay, no, yo no entro porque me jala. Por Dios, si no perteneces a eso, ¿qué te va a jalar? Quiere decir que eso no ha salido de tu corazón. Quiere decir que todavía hay algo como un imán que te jala. Quiere decir que hay algo que todavía nos hacemos los espirituales. Ay, yo no, porque luego siento tentación por eso. Tú sientes tentación de las cosas que te gustan. Tú sientes tentación por lo que te gusta.
Porque lo que a ti no te gusta, mira, hay un tipo de música que a ti no te gusta, ni siquiera le haces por dónde mover el pie. Y tratas de hacer las cosas rápidas y salirte de ahí porque no te gusta. Pero cuando algo te gusta, tú sientes que te jala. Pero cuando tú sabes que no eres de este mundo, entonces esas cosas ya no te pertenecen a ti. Y nosotros tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar. No, es que yo antes era tan mal hablado que a veces se me sale. No se te sale, quiere decir que no ha salido totalmente de tu corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Métetele a alguien en el carro para que veas lo que sale de su corazón. Que te pisen allá a la entrada cuando está llovido y te mojen tu zapatito nuevo para que veas que sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos que estar conscientes que nuestra ciudadanía es mucho más alta y mucho más sublime que este mundo. Número 4, él sabía que su obediencia y humildad era la clave para su victoria. Obediencia y humildad. Dos palabras que no nos gustan, pero son dos palabras que son claves. Obediencia y humildad. Fulanito, ve a la tienda. Ay, ¿por qué yo? Tantos hijos que tienes, nomás yo. Nadie, ¿verdad? Todos dicen, sí, mamá, yo voy. Qué bueno. ¿Qué dice Lucas 14:11? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que esta sociedad nos está diciendo, tú puedes, tú eres más que los demás, tú no te debes de dejar pisar por nadie, tu voz tiene que valer. Si tú sabes quién eres, tú puedes triunfar, y el ego más inflado que nada. Pero si vamos a la palabra que dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A todos nos gusta enaltecernos, pero a nadie nos gusta humillarnos. A todos nos gusta que nos den, pero a nadie nos gusta soltar. Amén. Y la humildad va muy ligada con la obediencia. La humildad no es competir. La humildad no es vanagloriarse. La humildad no es juzgar a otros. La humildad no es difamar. La humildad es reconocer los triunfos ajenos y gozarse con ellos. La humildad es aprender del que parece que es inferior a mí. La humildad es aprender del que parece inferior a mí. Humildad es preferir servir antes que ser servido. A todos nos gusta que nos sirvan, que nos atiendan, que nos den. Pero hermano, se ocupa esto para servir. Ya no hay amenes, ya no hay gloria a Dios, aleluya, porque ya implica yo hacer lo que me gusta que me hagan a mí. Amén. El humilde obedece y el orgulloso se justifica. El humilde obedece, pero el orgulloso se justifica para no obedecer. ¿Qué dice la palabra en 1 Samuel 15:22? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que obedezcamos. Mira, Señor, si me sacas de este problema, te prometo que ahora sí lo voy a hacer. Mira, Él no quiere el sacrificio, Él quiere nuestra obediencia. Que cuando Él te dice es tiempo de orar, sea tiempo de orar. Que cuando Él te dice apaga esa televisión porque no te conviene lo que estás viendo, apagues esa televisión. Que cuando Él te dice esa muchacha está muy linda pero no te conviene, tú tengas los pantalones suficientes para decir hasta aquí llegamos, porque eso te va a perjudicar. Eso es en lo que Dios se complace.
no en que te vayas de rodillas de aquí a la basílica. El morete y la sangre se te quita. No, 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 Él no quiere un sacrificio físico. Dice holocaustos, yo no quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Obediencia. Y dice algo, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura. Sabes que a veces nos hace falta prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo. Nos hace falta prestarle atención. Cuando es nuestro cumpleaños, mamás, que nos dicen, ¿qué quieres que te regale, mamá? ¿Qué decimos? Que te portes bien, que me hagas caso, que hagas esto. Y que nos dicen, no, no, mejor algo que se compre. ¿Qué quieres que te regale? ¿Por qué? Porque a veces preferimos invertir que ceder. A veces, no, yo mejor doy una ofrenda, pero no sirvo. No, yo les doy para algo, pero no trapeo. Eso no se me da. ¿Sabes? Que quizás no valga lo mismo monetariamente, pero para Dios va a ser más valioso. Oye, cuando el niño nos da un regalo hecho por sus manos, ¿cómo lo valoramos? Y más cuando es chiquito y que está chueco y que está medio entendible la letra y lo que sea, pero dices, se esforzó en hacerlo. O sea, se tomó el tiempo y la dedicación de hacerlo, no lo compró. Pudo haberlo comprado, pudo haber roto su alcancía, pero lo hizo. Eso vale más. ¿Sabes que para Dios valen más esos pequeños detalles que lo que nosotros pensamos que a Dios le puede interesar? ¿Con qué deslumbramos a Dios? ¿Con nuestro dinero? Él no lo da. ¿Con qué deslumbramos a Dios? Con nuestra capacidad. Él no la dio. ¿Con qué movemos su mano? Con nuestra humildad, con nuestro servicio, con nuestra entrega. Se necesita esto, amén, yo puedo. Me hago un tiempo y yo lo hago. Yo soy humilde, yo obedezco. Sí, pastor, está bien. Sí, mamá, está bien. Sí, papá, está bien. Eso es lo que le saca una sonrisa a Dios, más que cualquier cosa. Él sabía que su obediencia y humildad eran la clave para su victoria. Y por último, número 5, Jesús sabía que dependía del Padre completamente. Tú y yo dependemos del Padre completamente. Mira, llega ciertos momentos en nuestra vida en que lo que tú te puedas apoyar se va. Y en lo único que tú puedes depender es de Dios. Es de Dios. No siempre el dinero va a comprar las cosas. No siempre tu carro va a sacarte del apuro. No siempre una buena profesión te va a librar de circunstancias. Pero es Dios el que siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Cuando nosotros dependemos totalmente de nuestro Padre, Él nos da dos herramientas que son confianza y seguridad. Confianza en que tú sabes que Él va a estar ahí, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Y seguridad de que Él va a darte protección y auxilio en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Pero a veces no queremos depender del Padre completamente, pero sí queremos los beneficios de confianza y seguridad. Nosotros debemos de ser dependientes del Padre completamente y dejar de ayudarle a Dios. Cómo nos gusta ayudarle. Darle una ayudadita para que sea más fácil y enredamos las cosas. Mira, Él es Dios y no nosotros. Es que yo pensé que ese era el hombre de Dios para mi vida. Yo creía que esa era la mujer indicada. Es que yo sentí así maripositas y dije, ese es el trabajo que Dios me va a dar, y ya me metí ahí. Y oraste y buscaste a Dios y pediste la dirección, tomaste el consejo, dependiste totalmente de Dios. Y cuando te está yendo bien mal, ahí es cuando decimos, ay Dios, ¿por qué no te escuché? Dios, ¿por qué no esperé tu respuesta? Dios, ¿por qué me apresuré? Dios, ¿por qué me anticipé?
¿Por qué me guié en lo que yo sentía y no en lo que tú me querías decir? Cuando nosotros dependemos totalmente del Padre, vamos a tener confianza y seguridad de que Él está con nosotros, de que Él está con nosotros. El Espíritu de Dios es el que es enviado a nuestras vidas para recordarnos este tipo de cosas. Pero a veces estamos tan enrolados en las cosas de este mundo que no lo escuchamos, que no sentimos que estamos mal. Y nosotros tenemos que despojarnos, como dice la palabra, de todo peso para poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él esté ahí y te diga, esa conversación no es buena, aléjate. Cuando Él esté ahí y te diga, ese lugar no es para ti. Cuando Él te diga, bloquea a tal persona porque te está contaminando. Ser lo suficientemente sensibles para decirle, Espíritu Santo, yo quiero hacer esto, pero ¿cuál es tu voluntad para mí? Yo quiero caminar por tal lugar, yo quiero decidirme por tal persona, yo quiero iniciar esto, pero ¿tú qué dices? ¿Eso es para mí? ¿Eso es lo que yo tengo que hacer? ¿Es por el camino donde yo me tengo que ir? Y mira, no le des la ayuda a Dios. No le quieras dar el empujón. El empujón lo ocupamos nosotros, no lo ocupa Él de nosotros. Nosotros tenemos que tener una identidad en el Padre bien definida, como Jesús lo hizo. Ejemplo tenemos en Él. Ejemplo tenemos en hombres de Dios que nos están marcando la pauta. Si ellos lo han podido hacer, si ellos lo hicieron, quiere decir que tú y yo también podemos. Y el tiempo que estamos viviendo no va a ser una excusa para nuestra caída. El tiempo que estamos viviendo no puede ser una excusa para nuestro fracaso, porque por eso Dios nos está dando palabra para equiparnos. Dios nos está dando la vacuna para prevenirnos. Por eso Dios nos está dando la ampolleta para poder crear defensas, para cuando esa situación la estemos enfrentando, nosotros tengamos los anticuerpos necesarios para no caer en esa enfermedad, para no adquirir eso que el mundo quiere inyectar a nuestras vidas. Amén. Yo quiero pedirte en esta noche que por favor te pongas de pie. Y quizás tú siempre habías escuchado la identidad de un hijo de Dios, pero decías, bueno, ¿y cuál es la identidad de un hijo de Dios? Yo no sé cómo conducirme. Vamos a declarar estas 5 cosas para nuestra vida, amén. Pero más que declararlas, yo quiero decirte que necesitamos vivirlas. Yo puedo hablarlas, yo puedo cantarlas, yo puedo recitarlas, yo puedo brincarlas, pero yo tengo que vivirlas, amén. Amén. Aleluya. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a decir, yo soy un hijo muy amado por mi Padre. Ese amor me rodea, ese amor me protege, ese amor es un escudo de protección ante los ataques del diablo. Ahora yo sé que tengo el poder para vencer toda prueba y toda tentación. Yo estoy cubierta, yo estoy protegida por el poder de Dios y yo puedo sobrepasar toda fuerza del enemigo y puedo salir victorioso. Yo sé que no pertenezco a este mundo. El espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor que el espíritu de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Yo no participo en las cosas de este mundo. Yo no me mezclo con las cosas de este mundo, porque Dios me ha dado un espíritu superior. Ahora yo declaro que su obediencia y su humildad están posados en mi vida. Yo echo fuera todo orgullo, yo echo fuera
toda vanagloria. Yo echo fuera toda altivez de corazón. Y yo declaro que hay un corazón humilde que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a ceder y que está dispuesto a entregar. Y en esta hora yo dependo completamente de mi Padre. Vamos, levante sus manos y dígalo. Yo dependo completamente de mi Padre. Yo tengo confianza y seguridad en que Él tomará las mejores decisiones por mí, en que Él estará siempre conmigo, en que Él no me dejará ni me desamparará, en que Él estará cubriéndome todos los días de mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, yo declaro, Padre, que más que un decir, que más que un confesar, Señor, se vuelve vida en nuestro espíritu, Señor. Y que si antes no estábamos viviendo conforme a la identidad de un hijo de Dios, Señor, hoy declaramos, Padre, hoy confesamos, hoy lo creemos, Señor, que nuestra vida, Padre, no puede seguir siendo la misma y que yo tengo que marcar una diferencia, Señor, en el mundo que me rodea, en el mundo que yo estoy viviendo. Yo no pertenezco a este mundo, Señor, por lo cual yo puedo ser una influencia positiva, por lo cual yo puedo marcar una diferencia y sobre todo, yo puedo bendecir a los que me rodean. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Puede tomar su lugar, amado, y recuerde, estamos en el mundo, pero no